Hay quienes dicen que a las palabras se las lleva el viento, pero las palabras que irán apareciendo en cada uno de estos episodios entran a dar vueltas en la cabeza y ya no salen. Son textos que nos gustan, que nos mueven, que nos inspiran o interpelan. Textos nuevos y viejos, algunos de autores conocidos, otros quizás no tanto, algunos aclamados, otros injustamente olvidados. Todos textos que nos invitan a reflexionar y a discutir. Bienvenidas a Tertulia Feminista, el podcast de Ni Una Menos Berlín. Hola, bienvenidos. Este es un episodio especial del podcast de Ni Una Menos Berlín. Nos parece importante empezar a hablar sobre la historia de nuestra colectiva y contarles sobre las actividades que fuimos desarrollando en los últimos años desde que comenzamos a trabajar juntas. Gracias por acompañarnos en esta nueva iniciativa y les invitamos a contactarnos por email a niunamenosberlin@gmail.com o en nuestro Instagram, donde nos encuentran como Ni Una Menos Berlín. Bueno, entonces la primera pregunta que surge es ¿cómo empieza la historia de Ni Una Menos Berlín? Nuestra colectiva empezó en el año 2016 a raíz de una acción de juntarse que hubo en octubre, una convocatoria que se hizo en Berlín abierta a raíz de un feminicidio espantoso que hubo en ese momento en Argentina. Replicando el movimiento que hubo en ese momento en Argentina y en distintos países latinoamericanos. En ese momento fue una convocatoria abierta donde participaron cerca de 60 personas y de eso salió la iniciativa de seguir juntándose. ¿Te acordás en dónde fue? Fue en un bar que se llama Gloria Bar, que está en Kreuzberg. ¿Sigue abierto? La verdad es que no sé. Sí, claro que sí, abierto. Sí, estaban por cerrar, porque no les iba bien con las empanadas. Sí, abierto. Gloria Empanada. Claro. Sí. Sí. Bueno, y después de esas primeras, así, 2 reuniones, que fueron más bien reuniones más informales, ¿cómo siguió eso? ¿Cómo se conformaron como grupo? En las primeras reuniones surge el rumbo del grupo, digamos. O sea, la convocatoria fue muy espontánea y la necesidad de juntarse fue muy visceral. Entonces, en un primer momento era simplemente la necesidad de juntarse. Y en esas reuniones se fue clarificando hacia dónde o por qué nos queríamos juntar. Y ahí nace Ni Una Menos, que en un momento, como agrupación femenina, como colectiva feminista, no había una condición de ser migrante para participar como miembro en la colectiva, sino que el lenguaje común iba a ser el lenguaje en español. ¿Y había fechas especiales para las cuales se juntaban a trabajar? ¿O era más bien una cuestión de reflexión continua? ¿Cómo? En un primer momento lo que más nos interesó era trabajar sobre la problemática de feminicidios en Alemania y específicamente en Berlín. Queríamos darle visibilidad, como veníamos con la movilización de este feminicidio, queríamos hablar de los feminicidios en Berlín. Y sobre todo en Alemania, que en ese año el número era muy alto y no estaba en bandeja el tema. O sea, era muy distinto a como eso no estaba en bandeja ni en los medios ni en las agrupaciones feministas que había. Nosotros no estaba visibilizado. Tampoco estaba realmente cuantificado, ¿no? Había datos, sí había. Del BKA. Sí. Pero, o sea, podías encontrar, de hecho los datos oficiales estaban en las estadísticas oficiales de Alemania. ¿Y por qué o cómo deciden que las reuniones serían en español? Porque las autoconvocadas o autoconvocadas en esa primera reunión éramos mayormente hispanoparlantes. ¿Y había alguna condición respecto al género de las personas o la nacionalidad? O no condiciones, sino que nos describas un poco cómo eran esas personas que se autoconvocaron. Eran súper diversas, no podría contestarte eso como no había una línea, o sea, eran ni de edad, ni de nada, ni de profesión, ni de procedencia, ni de actividad, inclusive tampoco de una línea política. Era simplemente una necesidad de juntarse. En ese momento la escena activista feminista en Berlín era muy diferente a como es hoy. O sea, es difícil de dimensionar,
porque fueron muy pocos años, pero realmente fue exponencial el crecimiento y muy rápido, por suerte, ¿no? ¿Te acordás si fue un evento en Facebook o un grupo de WhatsApp o qué? La verdad es que no, creo que fue en Facebook, Sí. porque fue abierto, o sea, era una convocatoria abierta. Y luego, ¿cómo se cristalizó hasta llegar a lo que somos hoy? Porque cuando yo llegué ya éramos o ya eran ustedes, a las que yo llegué en el 2019, ya eran lo que somos hoy. Pasó por muchas etapas el grupo. En un momento el nombre también estaba en tela de juicio, nos íbamos a llamar de otra forma. No sabíamos si integrar el nombre de Ni Una Menos, porque no pertenecíamos específicamente al movimiento de Ni Una Menos de Argentina. Sí, teníamos correspondencia con el movimiento. Pero nuestra conexión era una conexión a la distancia o de ideología, pero no teníamos una conexión real con la gente del movimiento. Y entonces, ¿cómo se...? Y entonces en un primer momento no llegamos a un acuerdo sobre otro nombre, quedó Ni Una Menos y empezamos a ser reconocidas con ese nombre. Entonces después fue difícil cambiarlo. Y sí hicimos actividades con miembros de Ni Una Menos de Argentina que vinieron a Berlín, se dieron talleres, igual que con otras agrupaciones. ¿Qué es la relación que existe hoy? La diferencia, por ejemplo, que yo veo, ahora que me preguntás, con el 2019, la diferencia de los primeros años era que teníamos más interacción con otros grupos migrantes feministas de Berlín. Cada reunión venían gente de otros grupos feministas de Berlín. Había más interacción con otros grupos sin un fin. Nosotras después seguimos interactuando con otros grupos, pero con un fin. Por ejemplo, la preparación del 25N, la organización del 8M. Como la marea. O organizaciones, específicas de acontecimientos de una demo. En ese momento nos juntábamos más a compartir. Entiendo. ¿Y era un grupo que las nucleaba por estar en contra de la violencia de género o también se definió como un grupo feminista desde el primer momento? Desde el primer momento fue un grupo feminista y la intención también estaba más volcada hacia la manifestación artística y la representación, representar o llevar a escena distintos temas feministas, como por ejemplo feminicidios, pero a través del arte, que eso después se fue perdiendo. Con los años fue mutando, digamos, no es que se fue perdiendo. Se fue transformando. Fue transformándose según los intereses de quienes participaban del grupo. ¿Y recordás más o menos cuáles fueron las primeras actividades en las que participaron como colectiva? Una de las primeras actividades que hicimos fue junto con KNMEA, que es otra organización que también comenzaba en ese momento, y fue un mapeo sobre violencia corporal y violencia de género, que hicimos en colaboración. Y ese taller no era de habla castellana, o sea, era un taller mixto. Y fue un taller muy grande y teníamos 5 traductoras y fue un poco experimental en algún punto y también como experimental el proceso, eso de tener 5 traductoras a 5 diferentes idiomas y con mucha concurrencia fue extraño también. Y en ese momento todavía estaban enfocados en trabajar desde lo artístico, digamos. No era el foco, pero sí Pero correspondía las con el herramientas. interés que tenían en ese momento las que estaban en el grupo. Okay. ¿Y los talleres de los pañuelos? Eso vino mucho después, mucho después. 2019 fue el primero de los pañuelos. ¿Sí? ¿Como taller? No, la verdad es que no me acuerdo. No como taller, sino como preparación, porque el primer taller de los pañuelos fue de pañuelos bordados. Ni siquiera fue que también tenía otra función. Es otra acción. Exactamente. Contalo porque yo no estuve, esto me lo contó vos. Hicimos muchos talleres sobre diferentes temas, por ejemplo, sobre el acceso al aborto en Alemania para mujeres migrantes. Eso fue un taller. El taller de los pañuelos, se replica una acción artística que viene desde Argentina,
y acá se hizo en un centro cultural de mujeres que se llama Sochi, que queda en Prenzlauer Berg, y se hizo una exposición después con esos pañuelos. De ese tipo de actividades hicimos muchas. Ahora, específicamente, ¿cuándo comenzamos con los pañuelos de Ni Una Menos? No me acuerdo. De los verdes, fue en el 19 que, vos te acordás, había por lo menos unas 30 personas y fue en preparación al 25 de noviembre. Y tiene que haber sido el 25 de noviembre del 2019, porque es cuando yo entré. La verdad es que no me acuerdo la actividad de los... No, recuerdo más las actividades de los mapeos, hicimos talleres de cómics feminista, sí. Es que fue en preparación al 2019. Fue en preparación al 25 de noviembre del 2019. Y fue en esta escuela. Había mucha gente. Se dio como una pequeña introducción sobre lo que es el significado de los pañuelos en Argentina, pero la mayoría de la gente era de Argentina, eran todas mujeres y todo el mundo sabía de qué estaba hablando, porque éramos todas de Argentina, ¿sí? Y ese fue el primero. Después yo no me acuerdo de otros. ¿Vos te acordás de otros talleres que tengan que ver con los pañuelos? Lo que sí Más me parece, allá de hacerlos nosotras para llevarlos ahí, que eso también hicimos. lo que sí me parece relevante con respecto a los talleres o las acciones es que el grupo desde el inicio hasta ahora siempre fue un grupo independiente a nivel económico. O sea, nosotros no recibimos apoyo financiero ni recibimos donaciones. El único momento donde se recibe una pequeña donación es por los pañuelos. O sea, los pañuelos, como compramos el material para hacerlos y para imprimirlos, y tiene un costo de base que para nosotras es elevado porque no tenemos, o sea, nos autofinanciamos. Entonces ahí sí recibimos por cada pañuelo una pequeña donación. ¿Y cómo las encontró la pandemia, por ejemplo? O sea, ¿cómo impactó la pandemia en el activismo de Ni Una Menos en ese momento? O sea, creo que fue un momento de quiebre para todo el mundo. Pero, ¿qué recuerdan, por ejemplo, si tienen recuerdos del 2020, por ejemplo? Porque justo aparte de la pandemia empezó más o menos en febrero, después vino el 8 de marzo. El 8 de marzo sí tuvimos movilización en las calles de Berlín. Sí. Sí. Yo lo vi de afuera, pero ¿cómo fue desde adentro? O sea, ¿pensaron acciones ese año? ¿Hubo una pausa? ¿Hubo reflexión? Ahí hubo una discusión grande con la alianza, ¿te acordás? Por Zoom. En referencia a las demos principales que hay en Berlín que convocan, que son el 8M y el 25N, no hubo diferencia porque el 8M la pandemia no había empezado en Alemania. Exactamente. O sea, no estaba la restricción. Y el 25N ya había pasado la restricción, entonces fue como en el medio, no se notó. Sí, la del 25N, por supuesto, todo el mundo tenía mascarillas y distancia, pero no fue una condición para hacerla. Nosotras durante la pandemia nos seguimos reuniendo y por un lado, o sea, fue más duro el no verse, pero por otro lado nos permitió vernos más seguido y a todas. Porque hacíamos reuniones online cada 15 días, o sea, nos veíamos muy seguido. Entonces teníamos una frecuencia de encuentros mucho más alta. Sí, exactamente. Que después seguimos manteniendo, no porque hayamos tenido la misma frecuencia, pero sí seguimos manteniendo el método online o híbrido, que antes nunca habíamos hecho eso. Y a mí me gustaría saber más también cuando te uniste, cómo te enteraste de la existencia de la colectiva y cómo estaba compuesta en ese momento y la diferencia con la actualidad. Cuando yo me uní a un grupo que se juntaba en la escalera. Era un grupo de unas 9 mujeres que estaban preparando lo del 25 de noviembre. La Escalera es una librería en Berlín. Aclaro. Sí. Y sí, ahí sí me di cuenta, todavía había bastante, digamos, había sí una orientación
hacia la expresión artística. En la discusión se notaba. Y bueno, y yo creo que la diferencia se dio un poco más tarde. Entró, es decir, es lógico, ¿no? Un grupo al que entra, sale gente. Entre otras personas, yo que no tengo nada que ver con lo artístico y que vengo más de lo teórico, y otras de nosotras que hoy ya no están, que están en otros grupos o lo que fuere. Y sí tomó Un rumbo más un académico. rumbo más académico. Ujú. Sin ser puramente teórico, pero sí un rumbo más académico. Sí, en cuanto a las acciones, por ejemplo, se hizo una colaboración con la Stiftung, voy a olvidar el nombre, sobre salud reproductiva, que es un paper sobre salud reproductiva. O sea, es un material diferente al, no sé, al hacer un mapeo, que es un trabajo colaborativo de expresión gráfica. Entonces, esas son las diferencias. Hicimos un protocolo que fueron sobre... muy productivas, es decir, Claro, se hizo hicimos mucho. que empezó casi al final de la pandemia, un protocolo sobre violencia sexual en Berlín y qué hacer en caso de que son 16, es un PDF de 18 páginas que tiene la parte legal, la parte jurídica, la parte médica. O sea, fue mucho trabajo, eso nos llevó casi un año. Pero bueno, es un trabajo teórico, digamos, es como... Sí, bueno, es un trabajo teórico basado en Información. algo empírico, ¿no? Es decir, no se hizo una serie de entrevistas, bueno, no eran entrevistas. Hicimos una encuesta. Era una encuesta anónima, entonces en base a eso se escribió el protocolo, sí. ¿Y cómo definirían a la colectiva hoy en día? ¿Hay algún elemento que nos aglutina? ¿Hay que tener alguna condición de género? ¿Alguna orientación sexual específica? ¿O cómo definirían la colectiva? Yo. Parla che ti fa bene. No, vuelvo a insistir, yo creo que hoy por hoy la colectiva, lo que, digamos, estamos abiertas a todas aquellas personas que no sean hombres cis, feministas, anticolonialistas, antiimperialistas, con ganas de trabajar, con ganas de discutir, con ganas de hacer un podcast. Eso es lo que diría yo. ¿O se te ocurre otra cosa? Y es un grupo que está abierto a nuevas miembros. Sí, es un grupo que está siempre abierto a nuevas miembros que se inscriban dentro de lo que acabamos de decir. Que tengan ganas de... O sea, en la historia de Ni Una Menos, lo que fuimos vivenciando siempre es que la cantidad de participantes hace también a la calidad y a la cantidad de proyectos que podemos sostener. Porque es muy difícil llevar acciones adelante cuando somos muy pocas y hay muchas actividades para seguir haciendo. Entonces siempre es bienvenido, o sea, cuanto más masivo sea un movimiento y cuanto más interactivo sea una colectiva, es siempre positivo. Y también podemos hablar de qué nos proponemos al hacer este podcast o qué nos va a congregar en el próximo episodio. Yo preguntaría, o me gustaría que cada una diga como muy cortito qué le gustaría que pase en el podcast, ¿no? Como qué espera del podcast. Para mí esto es un espacio para compartir ideas y comunicarnos con la comunidad y con la sociedad que nos escucha digitalmente y transmitir cosas que nos parecen importantes. Para mí, además de todo eso, también está bueno recolectar a pensadoras feministas, pensadores feministas también, discutir ideas y también, ¿por qué no?, pensar formas de construcción conjunta hacia el futuro.
A mí lo que me interesa es, más allá de todo esto, de lo que podamos dar nosotras como input, es saber qué es lo que vuelve hacia nosotras, para ver, ¿no? Para saber cómo nos perciben y qué hacemos con eso, ¿no? Cómo crecer en eso también, y no estar nada más que, bueno, con lo que pensamos nosotras como grupo. Eso es lo que a mí me gustaría. Sí, adhiero a todo lo que dijeron y intercambiar ideas sobre todo y ser más. Bueno, para mí es importante discutir sobre temas feministas, ¿no? En un espacio seguro, en un safe space, y quizás también sentir un poco un apoyo de un grupo, ¿no? O sea, no sentirse como sola. Sí, solo quiero agregar esto que creo que por lo menos yo no lo dije en ningún momento y desde la base de la creación de la colectiva siempre fue un motor, que es el estar juntas, o sea, y hacer redes, o sea, y lo que se llama micropolíticas. Y ahora lo que acabas de decir, o sea, es eso, o sea, la intención es no perder el contacto, ¿no? Como tener siempre esta conexión. Esperamos que nos sigan acompañando en próximas ediciones de este podcast de Ni Una Menos Berlín y les invitamos a contactarnos por email niunamenosberlin@gmail.com y a seguirnos en Instagram, donde nos encuentran como Ni Una Menos Berlín.